Yo no tengo acceso a la cámara, Félix. Allá. Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, están ahorita con el micrófono silenciado, pero bueno, vamos a iniciar con esta charla, con esta conferencia, con esta charla con el doctor José Reyes Valdés, que es nuestro primer invitado en este inicio de cierre de ciclo de semestre y de ciclo escolar para todos nosotros. Y quiero presentarles formalmente al doctor Reyes, que yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo conocen, pero se los presento oficialmente. Y les comento que el doctor José Reyes Valdés es investigador del CIMA, del Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas en nuestra universidad, y tiene sus estudios de doctorado cursados en Economía Regional por el CICE, también de nuestra universidad, y es especialista en Ciencia de Datos por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Tiene una maestría también en Estadística Experimental por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y su licenciatura la tiene cursada en el área de Física Matemáticas. La trayectoria del doctor Reyes tiene 33 años como catedrático en nuestra universidad y es investigador a nivel licenciatura, en maestría y en doctorado, también con nosotros en la universidad, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en la Facultad de Sistemas, en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Facultad de Economía, en el CICE, en el CIMA, y sus áreas de interés están centradas en el cómputo, en la computación científica, en la ciencia de datos aplicada, en las herramientas digitales para la educación en línea, en softwares libres, y también ha participado en congresos y proyectos relacionados a lo que tiene que ver con el procesamiento y análisis estadístico aplicado en distintas áreas, en estudios socioeconómicos, en salud, violencia de género, seguimiento de programas también de gobierno. Ha sido también colaborador en gobierno del estado, en donde hemos coincidido también, y en el Instituto Electoral de Coahuila y en la Secretaría y en el SAT también. Entonces, pues muchas gracias, estimado Reyes, por aceptar esta invitación para estar por segunda vez con nosotros en asuntos académicos, en el CEDEC, y por aceptar esta invitación a compartir un poquito de tu área con todos nuestros maestros en la universidad. Muchas gracias. Bienvenidos todos y vamos a iniciar. Les comento que los micrófonos van a estar cerrados. Ya saben el procedimiento, levantan la mano para hacer alguna intervención, para opinar, está el chat. Y nosotros en el CEDEC vamos a estar modulando, doctor, y dando la palabra a quien quiera participar. Son libres de escribir, por supuesto. Muchas gracias y bienvenidos todos. Adelante. Gracias. Comparto pantalla y llame confirmar que la vean. Listo, doctor, ahí la vemos. Buenos días a todos, maestros. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este foro que siempre son importantes este tipo de espacios para compartir algunas experiencias. No es la primera vez que me invitan aquí y agradezco de nuevo. Más que como una conferencia como tal, entendámoslas como una plática entre formal e informal. Ya veremos en la dinámica al respecto. Informal porque, bueno, también quizá aquí haga mis pequeños breaks porque, como bien dijo Mari Barrón, bueno, el café es fundamental para
para moverse, ¿no? Es el combustible, en mi caso. Entonces, empecemos con una descripción breve de lo que se trata esto. Bueno, en sí en el título tenemos la intención de esta plática. Herramientas digitales, distribución libre para soporte académico y administrativo. ¿Cuáles son los objetivos y pertinencia? Bueno, el objetivo está en el título, quizá aquí con algún matiz, y la idea es mostrarles un conjunto de herramientas de tecnología digital libres y de alto desempeño para soporte académico y administrativo. Eso cubre mucho más, ¿no? También aquí incluirá la parte educativa, porque ya hay una barrera ahí entre lo académico, lo científico y la parte educativa, es una barrera difusa, ¿no? Se empieza a combinar todo. ¿Cuál es la pertinencia? Bueno, tiene varios puntos aquí que vamos a considerar. La primera es que es gratuito y es multiplataforma. Y lo que voy a mostrar aquí, al menos yo creo que el 95% de los programas están disponibles para las 3 principales plataformas, que serían Windows, Mac y Linux. En mi caso, todo lo que voy a presentar aquí, incluyendo el sistema operativo, es libre. Es decir, en términos de software, no voy a utilizar nada comercial en la elaboración de esta ponencia y en los medios que estoy utilizando para transmitirla. Entonces, una de ellas es que es gratuito y multiplataforma. Aparte es de desempeño, de alto desempeño profesional, digamos. Entonces, yo creo que eso lo hace muy pertinente, ¿no? La segunda es, para los que estamos en la Universidad Autónoma de Coahuila, y para los que no están tampoco, es la incidencia en la implementación del modelo educativo que actualmente arranca en la universidad, que tiene explícitamente algunos puntos integrados, como son el uso intensivo de tecnologías y software libre. Es uno de los puntos fuertes que se manejan. Y en inversión prioritaria está considerado el equipamiento para tecnologías de información y comunicación. Es decir, entendemos la cuestión de la escasez de recursos ahorita, pero uno de los puntos que se tocan en el modelo es que la inversión está justificada, en todo estaría justificada, hay limitaciones, pero particularmente el equipamiento es un área prioritaria. Torre de control, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, yo les voy a mostrar mi torre de control desde donde transmito mis cursos y desde donde estoy transmitiendo ahorita esta conferencia. Este espacio lo he ido armando poco a poco. Tengo un monitor principal, el central, el mayor, uno en la parte superior, que es ahorita donde yo estaría viendo a los asistentes aquí en la conferencia. El monitor de la derecha, normalmente en los cursos pues tengo notas de apoyo y otros recursos que voy utilizando. Si no ven el CPU es porque el CPU es muy pequeño, muy pequeñito y está en la parte de atrás del monitor de la derecha. Es una caja que es una caja que viene sin disco duro y sin memoria originalmente, entonces comprar la pura caja con los elementos básicos y todos los elementos de conexión externa. Y ya uno decide adquirir, bueno, quiero tanta memoria RAM, quiero tanta disco duro y de qué tipo, y puede ser actualizable. Con este equipo tengo aproximadamente 5 años, con una sola actualización que le he hecho en incrementar memoria RAM y también el disco duro. En la parte de abajo, por ahí se ve un poco oculto, del monitor de la derecha está la tableta digitalizadora, es decir, donde se hacen las notas, porque las notas a mano siguen siendo para mí un área fundamental, tanto para el profesor como para el propio alumno. Por ahí verán en el monitor de la parte de arriba algunas notas a mano de una de las clases más recientes. Ya veremos una con más detalle. Este rincón ha sido, digamos, fundamental con mi curso particular de probabilidad estadística de la Facultad de Ciencias Químicas. Y ahí debo agradecer al director Gerardo Sosa por la disponibilidad de explorar y hacer un laboratorio de otra de las áreas que toca el modelo educativo, que es la flexibilidad. Entonces,
el curso es de modalidad mixta, es decir, es una parte presencial y otra parte a distancia. Entonces, esta infraestructura ha sido fundamental para impartir ese curso y abonar a ese laboratorio de una modalidad mixta que también agrega flexibilidad porque se pueden tener invitados externos en algunas de las sesiones. ¿Cuál es el contenido del curso? Lo voy a mostrar así como de golpe y luego iremos explorando algunas de las partes. Primero, la base de todo es el sistema operativo. Bueno, veamos, ese mapa que está ahí me muestra varias ramas de lo que vamos a tocar. Si tenemos el sistema operativo, tenemos la parte de oficina y administración, la parte de diseño, la parte que le llamo media, desarrollo y ciencia y educación. Vamos a ver que van a estar muy mezclados todos ellos en el uso ahora común de herramientas en distintas áreas, particularmente desarrollo, ciencia, educación van a estar muy juntos, y algunos elementos de media y diseño, ¿no? Entonces vamos a ver que podemos amalgamar y juntar todo para lograr un producto más completo de nuestro desempeño académico y administrativo. Entonces, el primer punto ahí es el sistema operativo. El sistema operativo, quizá este es uno de los más complejos, digamos, de adoptar por algunos, debo decirlo, por algunos prejuicios o desconocimientos, que es el sistema Linux. Sabemos que la mayoría, y está justificado, utiliza el sistema Windows. Bueno, el Linux es una alternativa a Windows y Mac. ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, aquí muestra un escritorio básico de la versión que yo uso. Bueno, primero que es gratuito, es robusto, es estable, es libre de virus. Libre de virus, entre comillas, bueno, no hay sistema perfecto, pero al menos en términos de los conocidos virus, que los usualmente tanto Windows como Mac traen su antivirus o requieren de un antivirus por la vulnerabilidad en ese aspecto. En el caso de Linux, no. Yo tengo 12, 13 años más o menos utilizándolo y nunca he tenido un problema de esa índole. Les digo, no hay sistema perfecto, eso debemos reconocerlo. Este sistema integra muchas herramientas heredadas de Unix. Es un ambiente actual, uno de los prejuicios es que es un sistema complejo y hay que saber programar, lo cual no es cierto. Es un sistema muy simple, de hecho es más fácil la interfaz que la de Windows y la de Mac. Se puede acceder fácilmente a carpetas, ventanas de una manera intuitiva, como lo harían con otro sistema. En otras palabras, no se tiene que aprender un sistema nuevo, un sistema operativo. Simplemente es sentarse y usarlo. Es decir, no hay ahí ni siquiera una curva de aprendizaje. Es muy sencillo y una disponibilidad tremenda de herramientas. Posee algunas componentes que han ido agregando también Mac, que lo tiene Windows, no se comportan de la misma manera, pero los tienen, que es el manejo de escritorios. En algún libro por ahí que leí para ser eficiente en nuestro trabajo, cuando estamos nosotros ante medios digitales o nuestra computadora, es manejar con lo que llaman contextos. Por ejemplo, yo aquí muestro un alejamiento de dos ventanas o de dos aplicaciones que están en un mismo escritorio. Lo que presenté al principio de la infraestructura son 3 monitores, esos no son los escritorios. Esta sería la pantalla principal. Y si observan en pequeño, que ahorita no es necesario hacer ese acercamiento, tiene 4, bueno, en realidad son 5 recuadros que están arriba y está marcado el primero, que es el que estamos viendo en la parte frontal. Si nos moviéramos en cada uno de esos recuadros, cada uno de esos tiene distintas aplicaciones abiertas. Yo particularmente en esta tengo el uso, por ejemplo, del software de programación que estoy usando, el de estadística y el navegador de archivos. En el segundo, yo ubico ahí navegadores por búsquedas que estoy haciendo. En el tercero tengo correos electrónicos o la aplicación de Teams o otro tipo de, particularmente de correos y las herramientas para videoconferencias. En el cuarto escritorio, yo tengo aplicaciones de chats, por ejemplo.
yo puedo integrar ahí tanto el WhatsApp, el Telegram, el Skype, el Signal, el chat de Google, y todos están disponibles en ese escritorio. ¿Por qué es importante manejar escritorios o contextos? Porque una de las principales distracciones es que podemos tener en una sola ventana 10, 15 aplicaciones abiertas, y siempre tenemos la tentación de estar viendo a ver si alguien chateó algo, si ya llegó un correo, no llegó un correo. Entonces es mejor tener un contexto y hacer pausas programadas. Es decir, bueno, estoy trabajando en mis aplicaciones, no requiero moverme a otro escritorio, a menos que haga una pausa programada para cuestión de descanso o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que tiene ya integrada. Y comento, digo, los sistemas ya usualmente lo integran con distinta manera de funcionar. Voy a ir de las aplicaciones más generales a las más particulares. Todo lo que vamos a mostrar aquí es un verdadero arsenal de software libre de alto desempeño. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte que tenemos aquí servido a la mesa, pues, para utilizar todo esto. Oficina y administración. ¿Qué es lo más común en una suite de oficina? Pues es lo que se llama ofimática. Al menos así la denominan, que sería el equivalente al Office de Microsoft. Bueno, la versión libre se llama LibreOffice. Muestro la primera de las pantallas, que es el Writer, que es el equivalente al Word. No hay que aprender nada, solo hay que usarlo. Tiene la misma estructura, lee y exporta formato de Microsoft Office. En ese sentido se dice que es compatible. Hay una norma de estándares que se llaman Open Document, donde se comprometen todos los desarrolladores de suites de oficina, porque está lo de Mac también, que tiene la propia. Y hay más, aparte de LibreOffice, está el OpenOffice y otras más. Star Office, por ejemplo. LibreOffice es de las más completas y soportadas. Viene integrada ya en el sistema de Linux Ubuntu. Por cuestiones de mercadotecnia, obviamente, siempre Office de Microsoft le mete por ahí diablitos, es decir, componentes propietarios para que te amarren a usarlo, ¿no? Es un mínimo, digamos, en el 99% podremos funcionar de la misma manera, y realmente prácticamente nunca se utilizarán esos extras que le integra Microsoft con la intención de hacerse cautivo de ese sistema. Entonces, pueden tener los dos sistemas, es decir, no se elimina uno al otro. Ustedes pueden tener su Microsoft Office y pueden tener el LibreOffice, y no van a haber ningún problema. Ustedes pueden decidir en cuál trabajar o tener los dos abiertos al mismo tiempo. Reitero aquí uno de los comentarios. Normalmente las aplicaciones actuales comerciales cada vez agregan más botones. Yo he mencionado ya en otras pláticas que la eficiencia de un programa es inversamente proporcional a la cantidad de botones que tiene. Porque entre más botones tiene, más nos controla el programa en lugar de que nosotros lo controlemos, y empieza a hacer formatos propios y demás. La parte de arriba que se muestra aquí en Writer son los botones básicos. No tiene tantos submenús a la vista como lo tendría Microsoft Office, el Word, pero tiene todos disponibles en el momento que los quieran. La ventana que pongo a la derecha la puse como alternativa porque simplemente nos da un control. Si yo selecciono un texto y lo marco, a la derecha me pone el formato, y puedo hacer modificaciones de formato, color y todo automáticamente. Entonces, conforme el objeto que yo seleccione, a la derecha me pone sus propiedades y sus estilos para poder modificarlos. El otro componente es el Calc, que es equivalente al Excel. Si ustedes observan, inclusive la interfaz es muy similar. Los macros de uno funcionan en el otro. Se puede guardar como, no solo se puede exportar en LibreOffice a Excel, sino a versiones de Excel antiguas también, y a otras más. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Pueden hacer una prueba de instalarlo en su máquina. Otra cosa, que ocupa menos memoria y es más eficiente en el manejo de archivos. Es más eficiente en recuperación. Ya ven que a veces hay bloqueos de archivos y se pierden. Eso es típico en Word para documentos grandes. Puede ocurrir en LibreOffice, dependiendo de la plataforma, pero usualmente esos se recuperan en un reinicio o una lectura de nuevo del documento. Entonces es una ventaja
una ventaja importante. Entonces, no estaría mal que hagan un experimento, descarguen el LibreOffice, ahí lo buscan para su sistema que tengan, y ese lo abren algún archivo que tengan de Excel, por ejemplo, una hoja de cálculo o un Word, y verifican que efectivamente tienen lo mismo, lo pueden trabajar y lo pueden seguir grabando en el mismo formato. El tercero, pues es el equivalente al PowerPoint, que sería, aquí se llama Presentation, exactamente la misma estructura, tiene ya sus plantillas ahí predefinidas y obviamente ustedes pueden diseñar las suyas. Hay otro cuarto componente que se llama Drawing, que permite hacer diagramas. Ahí ven un diagramota ahí, un montón de cosas, está hecho en el Drawing. Voy a tocar ese diagrama más adelante y les comentaré a qué se refiere. Digamos, esos son los componentes básicos de lo que sería el LibreOffice, equivalente al Microsoft Office. Luego nos vamos a un procesador más especializado, que particularmente es el que yo utilizo. Es el LaTeX. Pongo ahí en inglés porque es como el eslogan, Beautiful Typesetting. Es decir, es un procesador digamos, de textos bonitos. Bueno, ahí le pone como hermosos, ¿no? Y la verdad que lo son. Es un editor profesional de textos científicos. Científicos porque agrega una gran cantidad de tipografías. Particularmente tiene un manejo excelente de las estructuras matemáticas, lo cual es un fastidio en los procesadores tradicionales y tanto en el Word, por ejemplo, como en el Writer, que son de la misma naturaleza. Las ecuaciones se construyen casi de manera artesanal y es tardadísimo. En el caso de LaTeX, no, se fluye. ¿Cuál es el problema que hay que poner aquí? Hay que romper un prejuicio, porque en realidad LaTeX se programa. No es un lenguaje de programación complejo, es como se llama lenguaje de etiquetas. Y yo les puedo decir que pueden aprender a escribir LaTeX en su manera básica con los componentes básicos en 1 hora, así de simple. Lo que hace es, por ejemplo, ahí muestro yo 2 hojas, son de hecho de mi tesis de doctorado. El diagrama que está en la parte de arriba lo hice en el Drawing de LibreOffice. La parte de abajo del recuadro es automático de LaTeX, donde vienen algunas ecuaciones. La bibliografía pues se conecta con una aplicación que la vamos a ver para referencias bibliográficas con el formato APA. Pues automáticamente ustedes lo pueden integrar. ¿Cómo es cuando escriben LaTeX? Bueno, yo tengo aquí la interfaz gráfica, se llama TextMaker. Le pongo una estrellita porque es una de las estrellitas aquí que más utilizo. Del lado izquierdo está la parte de texto que vamos a escribir y la parte del lado derecho es lo que nosotros generamos y se genera en un documento PDF, obviamente con naturaleza PostScript, lo que le da una calidad tremenda. Por ejemplo, en un documento, si ustedes insertan una gráfica en un Word o en un Writer y hacen un zoom a esa gráfica se empieza a pixelear. En el LaTeX no va a ocurrir porque es PostScript, es decir, hace como una reconstrucción milimétrica, ¿no? Esas gráficas que están ahí fueron generadas en 2 lenguajes, en el R y en el Julia, que también los comentaremos. Ese es un examen ahí diseñado para la Facultad de Ciencias Químicas, donde se interactúan varios programas para facilitar su diseño. Entonces, también se dice que es un procesador para documentos gigantes. En realidad, no va a ocurrir como en los procesadores tradicionales, donde ustedes una imagen al insertarla, la copien y la peguen. En realidad la mandan llamar con el texto. Ustedes generan su gráfica y tienen su carpeta con gráficas o su carpeta con tablas prefabricadas y simplemente la mandan llamar con un input, una palabra input, y le dicen el nombre del archivo. Eso genera un documento y es súper flexible en el manejo de referencias cruzadas. Por ejemplo, en esta parte donde se ven ahí algunas ecuaciones numeradas o la gráfica, esas las va a hacer automáticamente cuando lo indiquemos un entorno de figura. Otra de las cosas que tiene es que la elaboración de documentos maestros es muy fácil. Por ejemplo, aquí en el caso de la tesis, cada capítulo es un archivo de texto y un archivo de texto ocupa muy poquito. O sea, pueden tener ustedes miles de páginas sin ningún problema y lo que hace es
a la hora de ejecutarlo, compila y construye nuestro PDF. Ese puede ocupar más memoria, pero porque ya es un PDF en ese formato. Pero el hecho de que pueda hacer esos documentos en texto y extensos nos permite, por ejemplo, decir, bueno, hay 2 capítulos que yo los podría intercambiar de orden. Y eso sabemos que es un show, hacerlo en los procesadores tradicionales, por la enumeración, sobre todo, por ejemplo, de ecuaciones y referencias cruzadas. En LaTeX no, basta cambiar de orden 2 pequeñas líneas, recompilar y se actualiza toda la enumeración de gráficas, referencias cruzadas, el índice de figuras, de cuadros, índice general, índice alfabético también. Todo lo va a actualizar en un clic, ¿no? Sin ningún problema. El JAFREF es un documento de soporte que es un servidor o un repositorio de citas bibliográficas. Ese se vincula con el LaTeX. Es factible vincularlo también con el Word y con el Writer, donde nosotros, si ustedes se van a revistas, uno de los formatos ya se incluye ahí cómo citarlo. Y uno de los formatos que no van a faltar en general en las revistas es el formato BibTeX. Bueno, el formato BibTeX es un texto que ustedes lo copian y lo pegan aquí en el JAFREF y les genera la estructura de la referencia de forma como lo está generando el autor. Entonces, ya que está aquí dentro, tiene una palabra clave que le asignan para cada libro, para cada referencia. Simplemente con un comando cite lo mandan llamar desde LaTeX y les integra en el formato que ustedes decidan, se puede configurar, y al final les agrega la bibliografía, por ejemplo, en APA 6 o en APA 7, de manera automática. Entonces, basta un cite y la clave del libro, se vincula con este base de datos o el repositorio de referencias y lo pueden utilizar en distintas aplicaciones. Yo tengo un repositorio único, es decir, todo documento, libro o artículo que voy integrando, pues lo voy agregando aquí. Finalmente, tengo mi gran biblioteca, digamos ahí, que yo la puedo utilizar en uno o en otro documento de una manera muy ágil y muy sencilla. El BibTeX, bueno, se vincula no solo con el LaTeX, ya veremos también que dentro del lenguaje R, que es otra de las estrellitas, también se puede vincular para hacer notas. En cuestión de administración, y hablo de administración de proyectos, por ejemplo, tanto en áreas administrativas como en áreas académicas, está el Project Libre. El Project Libre es equivalente a aquel Project Manager de Microsoft, creo, que ahora nomás se llama Project. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, organizar proyectos donde ponemos ahí líneas de tiempo, tenemos tareas vinculadas, podemos tener avances. Aquí en esta pantalla se está mostrando un diagrama de Gantt. Ese diagrama de Gantt es una manera común de presentar organizar un proyecto. ¿Qué podemos agregar en ese proyecto? Bueno, pues podemos agregar recursos humanos, por ejemplo, costos por hora, horas de trabajo asignadas a cada uno, quién es el responsable. Se puede hacer que es el diagrama principal, el de Gantt, pero también un diagrama de tipo red, donde nos hace también algunos resúmenes. Por ejemplo, tiene opción de generar algunas gráficas de estadísticas sobre ese programa, ¿no? Entonces, podemos tener incluido ahí en ese la administración de presupuesto. No es un sistema contable, es un sistema de seguimiento y programación de proyectos. Es Project Libre, también de los más recomendados. Para administración u oficina o en general, pues tenemos los gestores de correos. En el Linux está el Thunderbird, que finalmente es como concentra de todos los correos. Puedo tener aquí correos de Gmail, de Yahoo, el institucional de la universidad y de otros en un mismo gestor de correos. Esta es una aplicación para Linux, pero la alternativa y que se usa mucho es la Outlook, que es un poco más especializada, pero la utilizan particularmente en Windows. Existe
digamos que esta alternativa está para que dice, bueno, sí voy a usar Linux también, pues tienen una opción ahí de gestor de correos. Existe el Prospect Mail. El Prospect Mail es un gestor de correos para Linux. Si alguien dice, yo voy a trabajar Linux, pero me gusta el Outlook. Bueno, resulta que el Prospect Mail es vamos a llamarle clon, no en el entendido que es un pirateo, sino es exactamente la réplica. Inclusive si ustedes observan, ahí dice Outlook. Sin embargo, el programa se llama Prospect Mail. Y aquí tengo, por ejemplo, mi correo institucional y el seguimiento de grupos de clases, ¿no? Ese está disponible para Linux y es la alternativa natural, digamos, a Outlook con exactamente la misma funcionalidad. El Teams, que es una herramienta que ha sido aquí fundamental, y bueno, pues se tiene la licencia en la universidad y es como que la plataforma oficial para este tipo de actividades. El Teams, de hecho, Microsoft tenía disponible la aplicación de Teams para Linux, instalable, obviamente libre. ¿Por qué? Porque finalmente es un servicio que si tú no tienes una licencia, pues no puedes organizar tus pláticas, ¿no? Pero sí puedes tener el Teams. Entonces, lo que hizo Teams, y yo creo que fue una buena idea, es que a partir de diciembre del año pasado, lo que hicieron fue que esta fuera dentro de un entorno web. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy presentando aquí es, se abre en Chrome, en Google Chrome, el navegador de Internet, y automáticamente ahí les pone una pestaña que les dice que si quieren descargar como aplicación. En realidad lo que hace es aislar una ventana que está bajo el esquema web y es el que se utiliza ahora como Teams. Entonces, de alguna manera, utilizando el Chrome, pueden tener la aplicación de Teams de manera universal con un entorno web con prácticamente la misma, exactamente, bueno, salvo algunos mínimos detalles, tiene exactamente la misma funcionalidad para todas las plataformas. Entonces, yo creo que fue una idea, fue una buena idea de Microsoft poner en esa plataforma común el Teams como un entorno web. Aquí cubrimos hasta aquí la parte de lo que sería suite de oficina, el seguimiento de proyectos, los gestores de correos y esta de videoconferencias. Esto cubre mucho de las funciones que actualmente se realizan y no es complejo moverse de una a otra porque técnicamente no se estarían moviendo, solamente utilizarían otra alternativa que funciona igual que la original y en muchos casos mejor en ciertas funcionalidades, ¿no? Pasamos al otro apartado siguiente que sería de diseño. El diseño, voy a hablar aquí de diseño en general. El diseño en general pues cubre varios aspectos. Digamos, el primero sería el más básico, un editor de imágenes. Es decir, hacer filtros, inclusive para diseño artístico funciona. Este programa es equivalente al Photoshop. También es de una calidad tremenda es equiparable. Es equivalente al Photoshop y se llama GIMP. Multiplataforma, lo pueden instalar en todas, tiene una cantidad tremenda de herramientas de edición de imágenes. El segundo sería el Inkscape. Ese es el logo. El Inkscape está diseñado para hacer, bueno, está hecho para hacer diseño vectorial. ¿Qué es el diseño vectorial? Bueno, pues pueden hacer logos, por ejemplo, es una de las funciones principales. Es equivalente al comercial que se llama InDesign. Sirve también para hacer diseño artístico. Aquí pongo un pequeño ejemplo. He visto diseños artísticos pintar de manera digital impresionantes, hechos con Inkscape, ¿no? Entonces, la cuestión de diseño de logos y demás en un esquema vectorial es porque es editable. Por ejemplo, si alguien va a hacer un logo personalizado porque van a imprimir camisetas, en camisetas, pues ese se envía a la imprenta y la imprenta tiene la capacidad de generarlo de alta calidad porque tiene el documento fuente. Inclusive se pueden modificar algunas cosas porque en formato vectorial pues estaría digamos, editable ese diseño. El tercero de ese grupo, fíjense que el primero sería
edición de imágenes. Este segundo sería el diseño vectorial, que entran, digamos que entran, estaría un poco en diseño gráfico también. El Scribus. El Scribus, ese es su logo, es un programa, se llama de maquetación. Ese es equivalente al programa del CorelDRAW. Permite hacer portadas, permite hacer revistas completas, trípticos o pósters científicos. Tiene una característica muy interesante. Bueno, de hecho, en general, en el software libre, lo que tienen de característica es que se combinan mucho entre ellos. Es decir, uno utiliza al otro. Este es otro ejemplo de cómo pueden hacer, por ejemplo, un texto distribuido en torno a una imagen. El de la izquierda ya está editado, el de la derecha muestran ahí los nodos, cómo se está haciendo. Y ustedes pueden integrar, por ejemplo, para un póster científico, pueden integrar ecuaciones de látex de alta calidad. Como referencia, hace un semestre en la Facultad de Ciencias Químicas, los estudiantes hicieron un póster por equipos, utilizando estas herramientas, pensando en que se iban a exponer, digamos, en algún congreso. Utilizaron datos de otras asignaturas de su especialidad en la de químicas, la clase que doy es probabilidad estadística, y utilizaron elementos obviamente de estadística y estas herramientas. Entonces, bueno, se descubren varias cosas. Primero, que el alumno puede integrarse a hacer ese tipo de tareas, pero también descubrimos que les falta mucho en cuestiones de diseño y de redacción. Por eso es muy importante que sepan leer y que sepan redactar. Entonces ahí tenemos un hueco importante que muchos de ustedes lo verán como un área de oportunidad. Por eso insisto o comenté al principio la importancia de escribir y tomar notas, que lo tocaremos de nuevo. Otro rama, digamos, del diseño es el diseño industrial. Uno de ellos, de los más comunes, es el FreeCAD. El FreeCAD sustituye al AutoCAD. Es para diseño industrial, pero también arquitectónico. Se pueden exportar modelos para impresora 3D. Por ejemplo, ahí veo el modelo que parece ser un cepillo eléctrico para madera. Se pueden exportar las piezas esas, digamos, para hacer un prototipo en impresora 3D. Tiene todas las herramientas para eso. Actualmente, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, llevaban en alguna asignatura de este tipo de diseño en AutoCAD, por cuestiones obviamente de licencias y de costos. Finalmente adoptaron el FreeCAD y tengo entendido que es el que ahora usan de base para el trabajo de diseño industrial y arquitectónico. Entonces, tiene módulos para diseño arquitectónico. Una alternativa a para aquellos que les guste, digamos, trabajar con la base de los programas, es el OpenSCAD. Ese OpenSCAD es similar al FreeCAD, pero aquí se programa. Si ustedes observan de la pantalla izquierda, en la parte izquierda está el código que va generando la imagen de la derecha. Entonces tienen un control, ustedes le van platicando con código qué es lo que quieren que hace, meter booleanas, meter colores, meter transparencias, trasladar, rotar, en fin. Digamos, para el que le guste programar, pues tendría la misma funcionalidad y tienen todo un control directamente en código. Para diagramas, dentro del diseño también está la parte de diagramas. Y retomo uno que ya mostré, que sería el drawing de LibreOffice. Pongo algunos ejemplos de lo que es del uso del drawing. El primer ejemplo es el contenido de la plática. Ese diagrama lo hice en el drawing de LibreOffice. Muestro otro, que son dos pantallas. Este mapa es el formulario de todo un curso de probabilidad a nivel ingeniería, y este es todo el contenido del curso de estadística a nivel ingeniería también. Es el que en algún momento dado llevaba en la Facultad de Sistemas, actualmente colaboro con la Facultad de Ciencias Químicas, y es el contenido de todo el curso. Ahí tenemos todas las fórmulas de 5 unidades, desde estadística descriptiva hasta regresión lineal, que contiene todo lo que, bueno, teóricamente deberíamos cubrir. Este es un documento diseñado para imprimirse en doble carta, es decir, esta sería un lado. Viene ahí una leyenda donde dice que se puede distribuir de manera libre, siempre y cuando se cite a la fuente.
Al que le interese, yo tengo disponible el PDF de este formulario que cubre el curso de probabilidad y el curso de estadística. En sistemas eran separados los cursos, en química se ven juntos los dos cursos, ¿no? Entonces tenemos ahí todos los componentes de ese programa. Entonces, como les reitero, está disponible al que le interese tenerlo, ¿no? Está hecho a manera de, digamos, de póster. Se pueden generar pósters científicos también en el drawing. Este está un poco aproximado a lo que sería un mapa mental del contenido de los cursos. Pasamos a otro plano, ya pasamos a tercera dimensión, es decir, diseño 3D. Es decir, también existen paquetes profesionales para diseño 3D. Uno de ellos es el Blender. Blender es una joya. Blender es impresionante que con tan poca memoria que se utiliza en su instalación puede hacer programas profesionales al nivel de 3D Studio Max de Autodesk o de Maya. Como referencia, este Blender, bueno, se instala rápidamente y eso es un monstruo en términos de lo que puede hacer, ¿sí? Ahí está un bosquejo de una animación que ahorita les voy a mostrar, le voy a poner una muestra del resultado de esa animación. Sustituye el Autodesk 3D Studio Max y Maya como referencia, y así lo podría decir de los otros programas. No me puse a meterme a todos los presupuestos, pero esos dos programas, el que sustituye, las licencias cuestan 25,000 pesos al año, ¿no? La del 3D Studio Max y la de Maya. Entonces, con esta versión gratuita pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Qué tiene? Por ejemplo, tiene muchas cosas, mostraré algunas. Tiene el concepto de articulación de esqueletos, digamos, de huesos, de dinámica de figuras, digamos, orgánicas. Por ejemplo, ahí ese diseño de una mano ahí están vinculado de muchas maneras y tiene restricciones y demás. Si ustedes vieran funcionando el programa, pueden, por ejemplo, ese dedo que está apuntando lo jalan y sigue la dinámica de la muñeca y del codo como debería ser, es decir, no se separa o en un movimiento rígido. Se puede utilizar, por ejemplo, para ciencia o educación, para física. Tiene un concepto que se llama detección de colisiones. Tiene un diseño de partículas. Por ejemplo, el esquema de partículas, si ustedes van a generar fuego o humo, lo hace con un diseño de partículas. Tiene también un diseño de fluidos. Entonces, lo pueden utilizar no solamente para hacer animación 3D, sino también para hacer simulaciones científicas. Tiene un manejo, una herramienta que se llama Sculpting, para hacer este tipo de figuras complejas y texturas. Por ejemplo, aquí este diseño en piel. Lo que ven ahí de lo que es el bigote, barba, cabello y demás, se utilizan mucho el concepto de partículas y fluidos. Por ejemplo, cuando el viento mueve el pasto o el cabello, utilizan un concepto de la física que serían partículas y fluidos, ¿no? Y aparte la detección de colisiones. También tiene un elemento para diseñar, para edición de video. Tiene un módulo de arquitectura. Pueden visualizar de manera realista los componentes, por ejemplo, de esta construcción, pero aparte la iluminación. Es decir, pueden decir, bueno, esta casa está orientada hacia el sur y a tal hora se va a ver de esta manera en tal ubicación de la Tierra, ¿no? Por las características particulares, ¿no? Entonces, también cubre esa parte. Tiene otro módulo que es para diseño de videojuegos. Entonces, también pueden diseñar videojuegos en este programa. Un ejemplo es el cortometraje Spring. Aquí solamente voy a poner una partecita, aunque no es muy extenso, es como de 7 minutos y medio aproximadamente. Pero bueno, por cuestiones de tiempo solamente mostraré algunas. Ya lo pueden buscar ustedes en internet, Spring de Blender. Y les muestro solamente una pequeña parte. Haré cortes, obviamente iré haciendo cortes.
Bueno, ahí está una pequeña muestra de lo que se puede hacer en ese programa Blender. Como les digo, es un programa increíble, ¿no? En su capacidad. Media. En general le voy a llamar media a algunos elementos o programas que voy a incluir aquí. Audacity. Audacity es un editor de audio, perdón. Ustedes pueden grabar pistas de audio, cuantas quieran. Pueden filtrar audio, es decir, amplificar, hacer cortes, hacerlo en cámara lenta, compactarlo o combinarlo. Una vez que graban ese audio en diversas pistas, ustedes lo pueden integrar a otras aplicaciones. Voy a mostrar dos por nombre y una un poco más detallada, ¿no? Está el PTV y está el OpenShot. Son editores de video. Bueno, son iguales, me voy a detener en el OpenShot, porque el OpenShot está disponible en todas las plataformas. Es el equiparable al editor de audio, pero este es para pistas de componentes de video y de audio. Es decir, ustedes pueden grabar segmentos de video y luego pueden tener imágenes fijas y utilizar los componentes de audio que generaron en Audacity. Y luego combinarlos con transiciones, cámara lenta y generar videos de salida para distintas calidades, ya sea para publicar en alguna red social, en un canal, por ejemplo, como YouTube, o bien de más alta calidad, ¿no? Entonces tenemos un editor de audio y un editor de video. Una joyita, y aquí quizá esto le debería interesar mucho al área de comunicación, que es el OBS Studio. El OBS Studio es una plataforma, le llaman de broadcasting o live stream, es decir, streaming en vivo, es decir, hacer transmisiones. Bueno, pueden grabar ustedes materiales o pueden hacer transmisiones directo a redes sociales. Por ejemplo, pueden hacer una transmisión directa en YouTube o en Facebook, bueno, obviamente con la configuración adecuada, o simplemente generar materiales grabados. Tiene la creación de escenas, y tiene fuentes. Por ejemplo, una escena
puede contener una cámara de video con una persona a la que está exponiendo y le pueden agregar una ventana activa de alguna aplicación que están usando. Por ejemplo, en mi caso, mi cuaderno de notas, los que estoy haciendo en clase, mi pizarrón electrónico o bien el paquete de estadística que estamos usando. Pueden agregar múltiples cámaras o pueden agregar también inclusive alguna otra aplicación que esté activa, por ejemplo, chats. Aquí, por ejemplo, está una muestra donde está del lado izquierdo un preview de la escena y al derecho cómo se estaría viendo. Pongo 2 capturas de pantalla de un ejercicio muy simple que hice. Obviamente no va a estar en movimiento, solamente son las capturas donde creé 2 escenas. Una escena contiene atrás el paquete de estadística que utilizo y una cámara activa en la parte de frente hacia abajo. Yo puedo estar describiendo ahí la dinámica de programación o análisis de datos y en algún momento dado, quizá, si ustedes observan ahí está el Audacity atrás, esa es la presentación hecha en RStudio, es la presentación que estoy haciendo actualmente, ¿no? Creé 2 escenas. En algún momento dado, si estoy viendo programación y yo quiero interactuar con mi pizarrón electrónico, pues cambio de escena y ahora aparece mi pizarrón, estaría activo con mi tableta. Esas son notas de la última clase de probabilidad estadística, por cierto. Pueden estar escribiendo con su tableta y le agregué a la parte de arriba un chat de WhatsApp. Es decir, pueden tener un grupo de WhatsApp o más de otros y estar interactuando al mismo tiempo que están utilizando las herramientas y están haciendo una transmisión en vivo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, es una joya también. La utilizo yo más bien para preparar materiales. Si van a preparar ustedes materiales para subir un material a su canal de YouTube, pues esta sería una herramienta ideal combinada con otras más. En desarrollo, lo digo así muy rápidamente porque los vamos a tocar en la parte de la parte académica y la parte educativa, ¿no? Los lenguajes de programación, bueno, viejos conocidos, el C y el C++, sobre lo cual está construido muchos, inclusive lenguajes de programación. Tenemos el Python, que también tiene una gran historia como lenguaje de uso general. El JavaScript, pongo ahí el D3, que es una aplicación de JavaScript basada en JavaScript para gráficas dinámicas. Lenguaje Julia, le pongo un asterisco, es un lenguaje emergente, relativamente nuevo. El Octave, que es el equivalente al MATLAB para cuestión de procesamiento numérico, los voy a tocar con detalle. Y el R también le pongo su estrellita. Bueno, el Python, digamos, es muy utilizado, nace por ahí en 1991. El R en 1993, más o menos tienen la misma edad, digamos. El R, su precursor es el lenguaje S. El lenguaje S era comercial y ese fue desarrollado específicamente a petición de los laboratorios Bell para hacer su experimentación y sus análisis de datos. Entonces, en un punto, el desarrollador hace la versión R, que sería la versión libre, la versión gratuita. Julia, ¿qué tiene Julia de especial? Bueno, para mí es un lenguaje ecléctico, es decir, utiliza las características de velocidad de C, digamos la versatilidad de Python, la facilidad de R en programación y manejo estadístico y el manejo matricial y de cómputo numérico de Octave. Entonces, ese tiene 10 años, mientras que los otros tienen 30 años. Ese lenguaje emergente está pegando muy duro en la parte de ciencia de datos y de uso general. Y no es simplemente una capirotada, decir, déjame que ponga comandos que se parecen a Python, a Octave, a R y a otros, ¿no? Digamos, no es el concepto de aquel, por ejemplo, el agricultor que cruzó lechuga y zanahoria pensando que obtendría las hojas de la lechuga y en la parte de la raíz tendría la zanahoria. Y el experimento le salió al revés, ¿no? Salió la raíz de la lechuga y las hojas de la zanahoria, es decir, nada aprovechable. En este caso no es así. Es decir, se ha probado su eficiencia, su rapidez, el manejo de memoria y ahorita está despegando muy duro. Si bien tiene en la actualidad acumuladas unas 5,000 librerías disponibles, que deben ser pocas comparadas contra todas las librerías que tienen el Python y el R, pero está creciendo rápidamente. Entonces, Julia es un lenguaje muy interesante. Ciencia y educación. Hay una línea ahí difusa, más en el ámbito en el que estamos.
Y voy a partir del pizarrón. Y aquí voy a defender un punto que ya había tocado. Hay que escribir. Es decir, esta es mi herramienta favorita, es en el que yo imparto mis clases, el Journal. Es para escribir con nuestra tableta digitalizadora. Es muy versátil, pueden integrar imágenes y luego hacer comentarios sobre la imagen, texto o ecuaciones de látex o en general a mano. Es importante el desarrollo. Yo en mis clases, aún en línea, yo no utilizo presentaciones hechas, sino voy desarrollando la clase como si fuera un pizarrón, tal cual. En un principio, el alumno decía que si se compartían los materiales, en un principio lo hacía, después ya no, le dije, no, tienen que aprender a hacer notas, tienen que aprender a escribir ustedes. Lo voy a compartir ya al final, cuando se vayan cuando se llegue al examen ordinario como notas de apoyo, pero durante todo el semestre y para parciales, ustedes deben aprender a tomar notas. Entonces, el desarrollo a mano te facilita, te hace flexible en hacer comentarios adicionales, marcar cosas, variantes. Es importante que un profesor tenga la capacidad de improvisación, es decir, que no se ajuste a un guión, y tener una presentación como una clase a distancia es tener un guión. No estoy de acuerdo en eso, de hecho no lo uso de esa manera, pero sí combino distintas herramientas. Una de estas es el Journal. Yo creo que también debería ya, yo lo utilizaba también en la sesión presencial, o sea, proyectaba. ¿Por qué? Bueno, porque mi clase es de aproximadamente 3 horas, bueno, con un break por ahí. Pues imagínense ustedes 3 horas parados en el pizarrón, y aparte, pues los pizarrones se van degradando, tienes que estar comprando los marcadores, entre que acabas manchado y se acaban rápido y se va perdiendo ya la claridad, y aparte lo cansado que puede estar todo el tiempo de pie. Muy bien, ya haré unas sugerencias finales como propuestas en el fortalecimiento del modelo educativo al respecto de infraestructura. Se puede tener la proyección de esto con un pequeño pedestal en el escritorio donde el maestro pueda, y un banquito más alto, donde pueda estar dando su clase parado sobre el pizarrón digital, o sentarse en momentos, ¿no? Entonces, eso lo hace también más versátil y más cercano, digamos. No sé si llamarle tradicional la manera de enseñar, pero sí el uso de esta herramienta considero que debe mantenerse y fortalecerse, y incentivar la redacción en los alumnos. No solo sirve para que el maestro haga las notas, sino en el curso en línea en la Facultad de Químicas, pues el alumno trabaja en línea y yo descargo lo que hicieron o un examen, lo cargo en Journal y luego lo puedo revisar así a mano, tal cual. Puedo hacer una revisión problema a problema, no automatizada, sino yo hago todo el seguimiento. Calcium. Me aceleré un poco porque por los tiempos, empezamos un poco después, supongo que nos podemos extender un poquito más, pero para preguntas nada más. Sí voy a dejar un espacio previo de preguntas. Calcium es un programa para química, tabla periódica. Nos presenta, por ejemplo, aquí el titanium, el espectro del titanium. Es una alternativa, este es para Linux, pero está una alternativa en Windows, que es la tabla periódica clásica, que está vía web, ¿no? Presenta, por ejemplo, aquí algunas relaciones. En este caso sería el punto de ebullición contra la masa atómica de los distintos elementos. Y aquí tenemos los isótopos del titanio. Entonces tiene una información detallada de todos los elementos de la tabla periódica. ValView. El ValView es un visor de bioquímica que permite la visualización de estructuras moleculares. Y el diseño también, creo que hay un repositorio. Bueno, aquí diciendo salud, esa es la molécula de la cafeína precisamente. Entonces pueden ustedes analizar o construir ahí moléculas con ese esquema. Es de multiplataforma también. A mí, para el área de medicina, imágenes médicas, ya ven que hacen una visualización una vez que se toman, no sé, tomografías, radiografías con distintos filtros. El AMID es una alternativa también multiplataforma para visualización de imágenes médicas, ¿no? Aquí muestro dos elementos donde pueden meter diversos filtros propios que utilizan en esa área de aplicación. En el área de matemáticas, pues tenemos el GeoGebra. El GeoGebra
es un viejo conocido, tiene mucho tiempo, digamos, desarrollándose, que es inicialmente para geometría y sustituye a un programa comercial que tuvo en boga mucho tiempo, inclusive en calculadoras, creo que en la Texas Instrument integraban ya el Cabri. Ahorita pues ya lo rebasó en muchos aspectos. Ya no solo es geometría tradicional, puede meter 3D también. Aparte integra ya gráficas 2D, 3D, funciones y algunos componentes de probabilidad. Esto se puede utilizar desde secundaria o primaria hasta posgrado, ¿eh? Por ejemplo, en los cursos de álgebra, de geometría analítica es ideal para ver todas las propiedades, en los cursos de geometría, obviamente, para ver todas las propiedades de los elementos que ahí analizamos. Es un programa, es una joyita también. QGIS. Todo esto es como cómputo científico, en el área de cómputo científico académico y educativo, ¿no? El QGIS sustituye al ArcGIS, es un sistema de información geográfica. Es para elaboración de mapas, bueno, no solo elaboración, no solo la construcción del mapa, sino se vincula con elementos que contienen metadatos, por ejemplo, los shapes que pueden encontrar en INEGI. Aquí lo que les muestro yo es un mapa de Coahuila donde estos son resultados preliminares de una tesis que se asesora en matemáticas aplicadas sobre la caracterización de delitos en el estado de Coahuila, la intensidad, en este caso por municipios, en convenio o en trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado. Digamos, la tesis va por ahí en un 80% de su proceso. Este QGIS se vincula con otros programas como el R de programación. El Octave. El Octave es para cómputo numérico, sustituye al MATLAB, otro programa comercial. Yo en particular lo utilizo en el curso de álgebra lineal para la maestría en economía regional del Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Es la misma sintaxis, prácticamente cubre todo. Bueno, obviamente tiene ahí funcionalidades como las gráficas 3D y demás, que son iguales en los dos paquetes. WX Máxima. Este es poco conocido, pero muy recomendable. Este sustituye al comercial, no sé si exista todavía, el Matemática. Permite hacer desarrollo simbólico, cómputo simbólico. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, por ejemplo, este puede elevar a más b a la quinta potencia. A más b, no numeritos, y va a poner a cuadrada más 5ab y todas las componentes de esa potencia, ¿no? Puede resolver un integral, derivadas, ecuaciones diferenciales. El formato de salida lo puede codificar en LaTeX para que lo integren ustedes en un documento. Esta gráfica que está ahí tridimensional, de hecho es dinámica, ustedes pueden rotarla, acercarla, alejarla. Yo lo recomendaría mucho para el análisis de este tipo de funciones, ¿no? Se utiliza mucho en optimización o en otras aplicaciones, o en matemática directamente. Y para el diseño de exámenes, por ejemplo, el diseño de actividades o de pruebas, es ideal para el profesor, ¿no? Porque puede desarrollar expresiones algebraicas complejas, puede factorizar, y entonces pueden detectar ustedes errores inclusive en los diseños de los exámenes, ¿no? Entonces, esto es una herramienta fundamental. Yo la he utilizado también con actividades con los estudiantes para que generen ciertos elementos o demostración de ciertos resultados de manera algebraica, no numérica, que esa es una de las fuertes. Bueno, los desarrolladores de software libre también usan mucho, digamos, el sarcasmo, ¿no? La ironía. El primer paquete que les muestro es para estadística, se llama PSPP. Y bueno, realmente este es una réplica en todos los aspectos del SPSS, que es muy conocido en el área de ciencias sociales. Yo debo aclararlo, no es santo de mi devoción. Yo creo que ese es sustituible ya por muchos otros, ¿no? Estos son algunos de las salidas típicas que da el SPSS. Para aquellos nostálgicos o que lo siguen usando, que siguen utilizándolo mucho, no lo descalifico, pero me refiero que hay programas más generales que pueden hacer más cosas que las que hace el SPSS y de mejor manera, ¿no? Está el Gretel. El Gretel es para econometría. Su contraparte comercial es el EBIUS.
también existe aún y se utiliza de manera comercial. Esto solamente muestro una pantalla negra porque el MySQL es un repositorio, un servidor de datos. Es como una caja negra que ustedes pueden tener de manera remoto local, donde ustedes concentran todos los datos. Entonces, y luego los usan. Entonces, dentro de la ciencia de datos, la primera tarea fundamental es la limpieza de datos, la organización y en este caso el almacenamiento. El almacenamiento es vital. Yo promuevo mucho la existencia de un repositorio de datos en las escuelas para uso de los estudiantes y los profesores para sus trabajos. Y ese lo va nutriendo. Ejemplo, en el CICE, que utilizan mucho datos de INEGI. Pues es común ver que en cada generación un alumno está haciendo la depuración, entre comillas, con Excel, de los mismos datos que ya en 3 generaciones anteriores los estuvieron trabajando. Obviamente con muchos errores, como que ustedes utilizan herramientas no adecuadas como el Excel, entendido como un manejador de datos, ¿no? Más bien, yo diría que es para reportes más bien de cortes ejecutivos, ¿no? Tiene muchas funcionalidades, sí, tienen macros, sí, pero no es la mejor opción para el manejo de datos ni para la precisión, por ejemplo, de cálculos, ¿no? Entonces, una sugerencia es que debería existir un repositorio de datos universal y en cada facultad uno particular para lo que se utiliza. Julia, ya lo mencioné, el lenguaje Julia y el interfaz gráfica, el Visual Studio Code, también lo produce Microsoft y es gratuito. Ahí pueden ustedes ejecutar códigos de Python o Julia. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo de algunas gráficas generadas en el lenguaje Julia, el lenguaje emergente que les comenté. Y para mí la estrellita o el centro de aquí de todo esto es el R. El lenguaje R sustituye a los programas, al Stata, al SAS, al SPSS, al Livius, al Minitab. Es decir, es un paquete de estadística y graficación, cómputo científico también, pero más enfocado a esas áreas que les digo. Por eso aquí no lo pongo como un sustituto ni de Python o de Julia. Aquellos son de uso general y muy potentes, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen, lo que en Python, ciertas cosas como gráfica, lo que en Python tú usas 15 líneas para generar, en 3 líneas los puedes generar en R. Obviamente estamos hablando de la parte especializada del área de estadística, es muy potente en eso. Y el interfaz gráfica se llama RStudio. RStudio es el que usamos en clase, el que utilizo en clase para mis cursos de probabilidad, y tiene una versión muy interesante que se llama RStudio Server. Ese RStudio Server se coloca en un servidor y aquí debo agradecer al maestro José Luis Fraga de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que gracias a él se han podido hacer la parte, la modalidad a distancia, porque él levantó allá el servidor con el RStudio Server. El estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas es el que seguimos. El estudiante no tiene que instalar nada en su máquina, está en su casa, se conecta a un entorno web, cada uno tiene su cuenta y todos estamos al mismo tiempo desarrollando y analizando datos, generando gráficas. Ahí está un ejemplo de lo que hacíamos en clase, ahí en la presentación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se conecta cada uno de ellos, yo me conecto en la mía, todos estamos programando al mismo tiempo, gestionando datos, generando gráficas. Se complica alguno de ellos, se trabó mi programa, ellos pueden compartir pantalla, se puede detectar a simple vista dónde está su error, o bien yo puedo tomar el control de su RStudio y checar ahí el dato y regresarle su sesión y continuar trabajando. Entonces, las sesiones a distancia, usualmente el 75% eran prácticas, con el manejo masivo de datos, es decir, cientos de miles de datos. No los ejemplos chiquitos de la manera tradicional, yo llamo ejemplos chiquitos, porque nomás usábamos 30 o 40 datos porque usaban calculadoras. Ahora ahí no tienen que instalar nada, que es un problema, a veces en ciertas plataformas, porque ya tienen nada más el acceso de su cuenta. Yo tengo control en el sentido de que podemos trabajar toda la sesión y yo al final de la clase les indico, voy a descargar lo que trabajaron. Entonces yo con un clic descargo todo lo que trabajaron y en ese momento yo tengo disponible lo que hicieron, ¿no? Es una manera muy interesante de interactuar. Entonces, les digo, el mejor laboratorio para mí ha sido la Facultad de Ciencias Químicas en esta modalidad. Voy a mostrar aquí también
lo que se puede desarrollar en RStudio. Aquí son las notas de estadística. Yo hago mis notas, o sea, no tiene que ser para ciencia el uso de estas herramientas, para cualquier asignatura o cualquier tarea. Por ejemplo, yo aquí estoy mostrando, voy a aumentar un poquito la pantalla, mis notas. Yo hago mis notas de clase en RStudio y voy generando una página web. Y todo esto que están observando, todo eso lo va haciendo el alumno paso a paso. Aquí tenemos gráficas interactivas. El alumno tiene su propia versión y se puede quedar con ella o la puede replicar en su casa, porque también instalamos en la sesión presencial, todos los que llevaron laptop que tenían y quisieron instalar, instalaron toda la infraestructura. Pueden integrar notas, ecuaciones de LaTeX, pueden procesar al mismo tiempo. Estas gráficas que están aquí no son un copy-paste, se generan a partir de datos, es decir, no tenemos que integrarlas. Y al final lo que tienen es una página HTML que pueden compartir hasta en un dispositivo móvil para su visualización. Ese es de estadística y este es de la clase de ciencia de datos. Pueden integrar referencias bibliográficas, pueden hacer un ensayo ahí de algún artículo. Aquí están unas referencias bibliográficas con APA 7, que se vinculan también con el JAFREF que ya les había mostrado. Entonces, pensemos en este RStudio no como una instancia para programar estadística o gráficas, ¿no? Para mí es un cuaderno de notas y yo lo sugeriría porque tienen ahí disponible todo lo que han hecho. Un pequeño ejercicio que hice es con una librería de R que se llama Leaflet. ¿Por qué un cafecito? Bueno, yo en hoja de cálculo, en Calc obviamente, capturé las coordenadas de algunos cafés que he visitado aquí en Saltillo. Utilicé el Google Earth para ubicar las coordenadas. Lo capturé en una hoja de cálculo, lo leí desde R, utilicé la librería Leaflet que se conecta a un proveedor de mapas, como el Google Maps. Y lo que me generó es esto. Directamente ahí el estudiante podría generar ese mapa. Ahora, ¿qué tiene de interesante este? Bueno, que es editable, ¿no? Yo estoy ahorita, y no sé si, yo estoy ahorita manipulando el mapa y me puedo alejar o acercar y está disponible todo el mundo, obviamente. Por ejemplo, aquí me acerqué a Monterrey. Yo supongo están viendo ahí la dinámica que estoy haciendo con el mapa. Entonces me regreso aquí a los cafés en Saltillo y yo puedo hacer un acercamiento a algunos de los cafés. Entonces eso lo hace de manera dinámica. Aquí está el café Bombari, el café Punta del Cielo, el café Cata Legorreta, en fin. Café Biznaga. Esto lo pueden hacer en la dinámica de clase sin ningún problema y obviamente pues es una actividad muy rica porque la pueden hacer en tiempo real. Si yo agrego en este momento otro punto, otro café, simplemente actualizo la página y aparecerá el nuevo punto. Pueden agregarle polígonos, transparencias y demás cosas. El R-Markdown, que es el que utiliza la estrategia para generar un HTML desde mi RStudio, pues permite insertar videos. Ya vimos ahí un video ahorita que era el de Blender. Digamos, se pueden conectar ahí al link, como en este caso a un link de YouTube, y ustedes pueden integrarlo dentro de su documento y estaría de manera dinámica. Bueno, aquí más será una pequeña muestra que lo pueden vincular ahí en tiempo real. La última parte para cerrar. Bueno, primero, esta es como la punta del iceberg de todo el arsenal que tienen de herramientas libres. La última parte es una reflexión para todos, ¿no? Lo que mostré ahorita, que se centraba en herramientas de distribución libre, open source, está dentro de un movimiento mucho más grande que se llama Open Science, que tiene 3 ejes principales. En la parte a la derecha, el verde, que es, digamos, compartir de manera más eficiente la investigación y el conocimiento. ¿Qué requiere de esto? Reforzar infraestructura, eso es fundamental. Ahorita tocaremos ese punto. Entender el impacto científico, ahí la parte azul. Y ese es tener medidas de impacto de lo que estamos haciendo.
Y en la que nos hemos centrado ahorita sería la parte de arriba, que es la accesibilidad a los procesos científicos y al conocimiento, que tiene ahí 3 componentes, ¿no? El software y datos abiertos son 2. El acceso libre a literatura, cierta literatura ha sido liberada, particularmente en la pandemia, algunas editoriales, Springer creo, liberó un montón de libros, ¿no? Y la participación colectiva, digamos, aquí es fundamental la interacción de profesores, de academia, de alumnos, de administrativos, porque no solamente es para lo académico, lo administrativo también, de compartir todo eso. Entonces, esa parte de arriba es la que tendría que ser fundamental para la operacionalización del modelo educativo. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué requerimos y dónde están los huecos? Recursos, infraestructura TIC, ahí estamos muy limitados, ¿no? Pero se pueden hacer ciertas cosas. La infraestructura TIC, yo tengo buena cantidad de años dando clase y conozco los centros de cómputo de distintos lugares. Algunos prácticamente están extintos, los centros de cómputo, porque ya son inoperantes. Quedaron como en un yunque, ¿no? Algunos otros son la mitad los que están funcionando. Algunos otros ya no soportan las nuevas versiones del sistema operativo y me refiero particularmente a Windows. Tengo la experiencia de máquinas que ya estaban obsoletas para Windows, tuvieron de 3 a 6 años de vida adicional metiéndoles una versión Linux ligera para equipos de bajos recursos. Entonces pueden rescatar equipos. Conectividad. Estamos mal en conectividad, definitivamente. Ustedes lo pueden corroborar. Eso se puede solventar de cierta manera. Evidentemente cuesta la conectividad, pero hay estrategias que pueden invertir para conexión, digamos, por unidades académicas. Y la parte delicada serían los recursos humanos. Bueno, yo creo que ahí hay que romper paradigmas todos, porque o rompemos paradigmas o el paradigma no nos rompe a nosotros. Nos estamos quedando atrás. Tenemos que adoptar esto. Por ejemplo, hay estudiantes que nos pueden rebasar porque empiezan a explorar una u otra cosa, pero nosotros tenemos la obligación de estar cambiando, de continuamente estar evolucionando. Yo siempre digo, evolucionar o extinguirse. Aquí tenemos todo un conjunto de herramientas que nos permite usarlas para no quedarnos atrás, pero obviamente hay que romper prejuicios, hay que modificar ahí inercias y entrarle. No es complejo, solamente es de quitarse ese prejuicio y entrar. Sugerencia, debería existir en la universidad un departamento de cómputo dedicado al soporte para cómputo científico. No es lo mismo la administración de sistemas de oficina que la administración para las necesidades de un investigador o de un académico. Es fundamental. O sea, hay algunos que otros por ahí dispersos. Por ejemplo, en mi caso está en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, quien me resolvió, digamos, el problema. En cuestiones de conectividad, pues se saturan por si todo está por un mismo canal, entonces a veces se están cortando las comunicaciones. Entonces yo creo que debería enfocarse la estrategia una, tener un departamento, no digo independiente, pero sí que funcione por sí solo, con especialistas que entiendan las necesidades de la academia y el cómputo científico. Centrarlo por unidad académica, pongo por ejemplo, Facultad de Ciencias Químicas podría tener su servidor interno con una máquina, una computadora en cada salón, empezar a utilizar el uso de ya sea el cañón o pantalla como una inversión inicial para tener el pizarrón digital y con red cableada, que esa la tienen ahí disponible. Entonces no dependeríamos nosotros de tener una conexión remota y al interior de una facultad se podría utilizar eso para todos los maestros al mismo tiempo, utilizar el mismo servidor. Una cabina, como mi torre de control que le mostré es un primer acercamiento, se debería tener una cabina de transmisión o de edición en cada una de las facultades. ¿Qué podrían hacer? Editar videos, hacer conferencias en redes sociales, separar, digamos, algún maestro para una clase de sesión remota y tener un encargado ahí de soporte, porque cuando empiezas a jugar tú ya, no estamos preparados, por ejemplo, para la modalidad híbrida. Si no puedes tener tú a dar clase con unos presenciales y otro a distancia porque no tenemos la infraestructura, ni estamos preparados, ni tenemos el soporte. Se requiere alguien que esté ahí. Es una oportunidad, por ejemplo, también para estudiantes del área de comunicaciones que podrían insertarse en cada una de estas mini cabinas que no requieren una gran inversión, se utilizan todas estas herramientas y que estén ahí como soporte para generar materiales,
el director puede dar algún aviso, o dar una plática, o dar una conferencia y estarla viendo todos en la facultad de manera simultánea en las distintas aulas. Entonces me quedo con esa reflexión y bueno, podríamos seguir aquí horas de todo lo que tenemos por delante por hacer. Entonces dejo lo que resta para sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias, maestro. Les vamos a pedir a los maestros que levanten su mano. Conforme van a levantar su mano, vamos a permitirles el acceso al micrófono. Y tengan cuidado ahorita abrir los micrófonos para todos. Y por favor, les voy a habilitar también su cámara para que haya interacción también con su imagen, si es posible. Listo. La maestra Verónica Leal González, por favor, si puede activar su cámara. Maestra María Guadalupe, si puede desactivar su cámara, por favor. Y Verónica Leal, adelante. Hola, Verónica Leal de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de Torreón. Mi pregunta es si irán a hacer capacitaciones para ir aprendiendo estos programas como lo hicieron con Teams, para que los fuéramos adaptando a las clases. Bueno, se han sugerido, miren, yo tengo aproximadamente 13 a 15 años de usar este tipo de herramientas y de promoverlas. Y debo ser sincero, no ha habido mucha, digamos, hay una emoción inicial y decir sí, vamos a hacerlo, pero en la práctica no se ha logrado colocar bien en algún lugar, pero está disponible ya he dado algunos talleres muy especializados, por ejemplo, para el lenguaje R. Pero, por ejemplo, para esta sería muy interesante tener una sesión de capacitación, tanto de uso, más bien desde la instalación, ¿no? Es decir, cómo instalar los paquetes básicos y cómo hacer su uso inicial y ver que pues no es complejo. Entonces nomás queda ahí, más bien queda en la intención de que diga, sí, si hay interés, pues adelante. Como yo decía, hay que ser proactivos y más que promoverlo yo, que yo tengo más de 10 años promoviéndolo, pues yo creo que esta pregunta es importante de que ustedes como maestros académicos o administrativos pudieran hacer esa gestión y la verdad sería algo fundamental para poder avanzar en estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario, alguna duda al doctor José Refugio? Es el momento. Adelante. Maestro Jesús Eduardo, Laura Cantú Barrera, adelante, por favor. Si puede abrir su cámara y su micrófono, adelante. Si no, pues su micrófono nada más. Sí, buenos días, doctor. Me pareció muy interesante todo lo que aprendió hoy. La verdad, me interesa mucho todos los programas, pero quisiera saber cómo le puedo hacer para tenerlos aquí en mi computadora y si tiene algún costo. No, Dijo que claro que no. gratuito. O sea, de Dijo entrada, que gratuito, si nos está diciendo que es gratuito, ya está. de entrada, todo el software es gratuito no tiene ningún costo. Y el apoyo tampoco, obviamente, ¿no? Sería cuestión de organizar un primer taller de instalación de las herramientas básicas, dependiendo por áreas, pero en general hay herramientas que son comunes a todos. Yo debo ser sincero, yo tengo, les digo, como 13 años que no uso Windows ya, pero obviamente yo debo estar preparado para ver si esto funciona o no funciona en Windows, ¿no? Yo tengo una maquinita por ahí que le llamo mi cobaya, es decir, mi conejillo de Indias, ¿no? Y entonces tengo particionado los dos sistemas. De hecho, lo pueden hacer aquellos aventureros o aventurados que quieran hacerlo, pueden dividir su máquina y tener los dos sistemas funcionando, tanto el Linux como el Windows al mismo tiempo y sin interferirse. Entonces, yo he instalado los paquetes que he mostrado aquí, los que son multiplataforma, los he instalado en Windows, funcionan y todo, porque a veces me piden asesoría así, ¿cómo le hago para instalarlo en Windows? Bueno, para lo único que uso el Windows es para probar que efectivamente sean instalables, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. El Ubuntu es como el Linux es como una sugerencia para eficientar aún más, pero pueden tener los dos sistemas, ¿eh? Hay necesidades que requieren del Windows por cuestiones institucionales.
Ok, doctor, muchas gracias. ¿Y cuándo podría hacer ese procedimiento de instalarlo? Quizá pudieran ustedes, con el área aquí que nos invitó a la conferencia de capacitación docente de la universidad, y yo creo que por ahí se podría hacer la gestión. Ah, ok. Bueno, pues yo soy de la Facultad de Arquitectura y pues mi nombre es Laura Cantú y pues mucho gusto, doctor, y muchas gracias. No, al contrario, gracias. Muchas gracias a la maestra Laura Cantú. Le cedemos la palabra al maestro Alberto Hernández Rosales. Adelante, maestro. Sí, bueno, pues buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la plática, estuvo interesante y los diversos softwares que nos comparte, ¿verdad? Lejos de una pregunta es un comentario. Para tener todo esto, obviamente, pues son software libres, lo acaba de decir, y pues las descargas lo podemos hacer. Y quizás también hasta la instalación no creo que sea muy complicada. Lo que pasa que yo voy más en el sentido de apoyo por parte de la universidad. Digo, como profesores, pues lo podemos traer todos instalados, ¿no? Los softwares necesarios. En el caso mío, pues, soy matemático y bueno, me inclinaría más por los softwares que usted mencionó por el lado de matemáticas. Pero en el caso de los alumnos, sí es importante, como en la parte final lo mencionaba, el laboratorio de cómputo, tener un buen laboratorio de cómputo, un laboratorio de hoy en día, ¿no? Actualizado perfectamente. En alguna parte, particularmente aquí donde estamos en la Escuela Superior de Ingeniería, pues sí necesitamos por ese lado un poco más de inversión, porque el centro de cómputo, pues le hace falta bastantes computadoras, ¿no? Entonces, por otro lado, me pareció también interesante el software LaTeX. Lo he trabajado bastante y también yo me puedo poner ahí a sus órdenes para poder también participar junto con usted en hacer algunos cursos para poder procesar, no sé, textos científicos, libros, presentaciones, pósters, todo este tipo de cosas. Es muy fuerte ese procesador de textos en la parte matemática. Entonces, nada más ese era mi comentario. Gracias. Sí, es cierto, gracias también por la oferta, el apoyo que se requiere mucho para... Había un centro ahí, existía, no sé si se movió o desapareció, el CINE, el Centro de Investigación, del Centro de Innovación Estudiantil, que tenía unas computadoras ahí en la explanada de Campo Redondo, ahí en el edificio central, de donde está el observatorio. Desaparecieron, no sé, yo propuse que ahí se hiciera un aula open source, porque había como unas 8 o 10 computadoras, ¿no? De pronto se las llevaron todas y ya no supe dónde quedó, ¿no? Entonces, tener ahí un aula open source disponible para todos, así como parte de del Centro de Innovación Estudiantil. Respecto esas aulas open source, yo creo que y matemática, pues, una de las principales, ¿no? Se pueden rescatar muchas de las que tienen que obsoletas. Efectivamente, el modelo educativo contempla como inversiones prioritarias TICs. Entonces, no se requieren equipos muy sofisticados, muy complejos para ciertas tareas. Entonces, es una de las ventajas también, que no se requieren muchos recursos y pudiera ser más económico para poder optimizar ese tipo de cosas. Tengo yo, hablando de lo que se mencionó del procesador LaTeX, yo generé para el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas una plantilla para tesis en LaTeX. También esa la pongo a su disposición para que simplemente ya nomás es escribir y ya tienen los formatos, el tipo de letra, márgenes y demás, para que puedan utilizarlo de una manera ágil. Muchas gracias a los maestros. Creo que ahorita no hay preguntas en alguien. Si alguien más tiene dudas, voy a leer algunas de las que están en el chat. Bueno, agradecen. Está la maestra Elizabeth Gómez Lourdes. Ok, adelante, Elizabeth. Buenos, maestra. Hola, buenos días. Muy interesante, la verdad, y muy ambicioso aprender todo esto que me encantaría. Mi pregunta es con respecto a las características del equipo de cómputo para tener estos programas. ¿Se requiere algo en especial? No, al contrario. Y voy a contar una anécdota
muy interesante, ¿no? Una estudiante en su momento de la maestría en economía regional tenía su equipo de cómputo que tardaba ya, no tenía mucho con él, tenía 3 años, pero tardaba de 10 a 12 minutos en arrancar y en apagarse con Windows. Se depuró, se limpió, se reinstaló y continuó el problema. Y ya la iba a desechar, entonces le pusimos, la bautizamos ahí a su máquina, le decía yo que era una cafetera, ¿no? Ella estaba como viejita. Entonces digo, pero si vas a comprar otra, esta no eches a perder, ¿qué tal si le metemos Linux? A ver qué pasa, ¿no? Le instalamos Linux, por cierto, el Linux instala en no más de 10 minutos, el base. Resulta que los 10 minutos de arranque se redujeron a 30 segundos en el arranque del sistema. Excelente. Utilizó durante su maestría los 2 años, se fue a trabajar 2 años, regresó al doctorado, entonces tuvo aproximadamente unos 6 años más de vida de esa máquina, que ya se había considerado obsoleta. Entonces no requiere recursos especiales, al contrario, es muy noble en el manejo de los recursos de infraestructura que requiere. Ay, excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces, y otra pregunta. ¿Iríamos ahí con el maestro Félix para que nos hiciera el favor de instalarnos o con quién específicamente? Más bien, se iba a gestionar como, aquí para no hacerlo de manera individual, que podría ser más tardado, Sí. se podría hacer un pequeño tallercito de instalación. Entonces, Ah, yo creo que ahí con capacitación docente se podría hacer, ¿no? bueno, pero tendríamos que tener todos esos conocimientos, doctor, y se me hace un poco complicado. Miren, alguien dice, bueno, no, mejor no decimos edades, ¿no? Pero tengo 33 años dando clase, bueno, realmente tengo 42 años dando clase y tengo 33 en la universidad. Y cada día aprendo algo nuevo, entonces vamos a romper mitos. Es un mito el de chango viejo no prende maroma nueva, ¿no? Entonces, solo aquel chango que no quiere echarse maromas, ¿no? Entonces, no es complejo, de hecho son sencillos de manejar en general. Entonces ahí no tenemos que aprender muchas cosas nuevas, muchas ya las dominamos con los programas que usamos comerciales. Ok, ¿y cuándo lo haríamos? Bueno, hacer la gestión ahí formalmente con capacitación y ver, ponernos de acuerdo, entonces ver cuándo sería pertinente poder hacer esa sesión de instalación, que sería la primera, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable y bien, la verdad, bien contenta con todo lo que podemos hacer. No cabe duda que todos los días se aprende mucho y bueno, somos contemporáneos, doctor, así es que... Bueno, adelante, ya ve que sí se puede. Aprender. Gracias. Ok, adelante, gracias. Sí, muchas gracias, maestro Elizabeth. ¿Alguien más? Si alguien tiene alguna comentario, hay algunos maestros aquí en el chat, hay muchas felicitaciones, preguntan por el sistema que recomendó para el gráfico de probabilidad estadística que se llama Gretel. Ahí lo comparten. Habla la maestra Leticia Faz, que solicita instalación y específicamente aplicaciones que sirven como que se usan en materia de química orgánica. Felicitaciones. Pregunta el maestro Eder Iván Martínez Mora. ¿Existe una base de datos y si existe, dónde se puede consultar sobre los programas con licencia que tiene la UADEC que podamos utilizar con los profesores? Comentario, la mayoría tenemos computadoras que etiquetamos como obsoletas y ya no utilizamos. ¿Por qué no gestionar una campaña de recuperación y actualización de computadoras, por ejemplo, para instalar Linux? Bueno, adelante, de hecho, maestro. esto se ha sugerido desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y qué bueno que lo comenta Eder, ¿verdad? Entonces, sí se ha sugerido durante mucho tiempo. En lugar de hacer una campaña de deschatarrización, mejor vamos a ver qué es lo que está todavía funcional y vamos migrándolo. Mi idea es, la academia es libertad, ¿no? Y si tenemos dependencias, por ejemplo, de licencias, yo sé que pueden tener acceso a programas porque hay licencias de la universidad, pero estamos vinculados a una licencia, pero si yo quiero tener en mi casa mi equipo y no estar vinculado a ninguna licencia y a lo mejor es temporal nada más, ¿no? Pues bueno, esta sería una opción. Sí, es una buena idea de hacer una campaña de recuperar centros, todas aquellas máquinas que están consideradas ya hasta como obsoletas o aquellas que ya no tienen el desempeño adecuado y que casi no se usan, pues hacer un programita, un proyectito
para empezar a rehabilitarlas y a crear esos centros open source. Muy bien, maestro. La maestra Margarita Ramírez Granados comenta, ¿podrían colocar en la carpeta de archivos los mapas mentales de open source y los de probabilidad y estadística? Bueno, ahorita vemos si el maestro los puede colocar ahorita o si no los colocamos nosotros. Dice, felicitaciones, son herramientas muy importantes hoy en día como docentes nos sirven para la atención y enseñanza de los jóvenes. Yo le puedo apoyar con algunos programas, escríbanme en mi correo, edermartinez@wedec. Maestros, aprovecho, maestro José Refugio, para comentarles, muchos de los software que el maestro presenta tienen sus tutoriales en internet, en el YouTube. Entonces pueden en un determinado momento investigar si les interesó alguno, las características, los comentarios y todo lo relativo a pues todos los software que ahorita presentó el maestro. Y otro comentario, el doctor, perdón, y otro comentario, la coordinación de informática pone a disposición de los alumnos y maestros algunas herramientas, sobre todo las de ofimática. Entonces, a lo mejor es hablarle a la gente con la coordinación de informática para que les expliquen o les den la información. Sabemos que a los encargados técnicos de cada una de las escuelas les comparte esta información. ¿Quiénes son ellos? Pues son los encargados del centro de cómputo de las escuelas. Cada unidad organizacional deberá tener un encargado que puede tener el contacto directo con esta área para que le dé esa información. Adelante, doctor. Sí, bueno, aquí está todo lo del mapa. Yo también puedo hacer una pequeña como paginita web con los links de todo el software, compartirla ahí en coordinación para que, o también a mi correo, ahí está en la pantalla, es jose.reyes.valdez del correo de la universidad. Y compartirles ahí esa pequeña HTML donde puedan ustedes tener los links para los distintos programas. En general son muy documentados, el soporte es tremendo, está desarrollado por profesionales, entonces van a tener mucho material ahí de apoyo para cada uno de los programas. Muy bien, entonces yo creo que ya agotamos las preguntas en el chat y pues ya no hay manos levantadas, así que adelante, doctor. Mari. Ok, bueno, yo agradezco de nuevo la asistencia y estamos a la orden para todo lo que requiera, ¿no? La maestra Ana María. Levantó Ana María. Ana María, adelante, maestra. Agradecerle al doctor, pues en tan poquito tiempo, como nos hizo todo un paseo por tantas herramientas, ¿verdad? Que a veces que nos vamos enfocando en algo y nos vamos quedando atrás en las cuestiones tecnológicas y en el día a día. Y pues el día de hoy, así como que cachetaditas con guante blanco de todo aquello que a veces nos vamos perdiendo, específicamente pues los que andamos en esto de la investigación, en cuestiones de elaboración de tesis, o sea, y la cuestión de la estadística también. Me encantó mucho, doctor, su charla. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Muy bien, maestro, se está compartiendo en el chat la liga de asistencia para que lleven a cabo su asistencia, que es el requisito para poder generarles sus constancias. Y pues adelante, Mari. Muchas gracias, doctor Reyes. Te agradezco esta participación. Gracias a todos por haber acudido a esta invitación que les hicimos a través de los grupos y de la página oficial. Y bueno, esperamos que no sea esta la última vez que aceptan nuestra invitación, Reyes, y tenerte el próximo semestre nuevamente con nosotros con otro de los temas para apoyar a nuestros maestros. Yo esperaría que hubiera continuidad en ¿no? No, claro, lo Porque hacemos. finalmente como ya está ahí, la idea es crear ahí la inquietud y decir, bueno, ok, vamos a la siguiente fase, ¿no? Porque no vamos Sí, claro, adoptando lo algunas hacemos. herramientas de cada quien. Lo programamos contigo la siguiente fase con mucho gusto.
Te agradezco mucho, Reyes, de veras. Muchas gracias. Gracias a todos. Pero antes de que se vayan, yo creo que tomamos una foto grupal, ¿no, Félix? Félix. Tenemos la Así es. grabación. Les pido por favor a todos los maestros que abran sus camaritas. Y sabes qué, Félix, quiero aprovechar algo de que se me olviden, lo que todos van encendiendo las cámaras. Comentarles que todas estas capacitaciones como se están grabando, se van a estar publicando en el canal de YouTube del CEDEC para que ellos puedan ver después la repetición de los cursos de nosotros, o sea, de todos los cursos que se van a estar publicando, y entonces nosotros vamos a dar a conocer la liga después o por correo electrónico, ¿sí? Entonces, pues los invitamos a encender sus cámaras, maestros, por favor, para tener una foto grupal. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Mari, por anteponerte a nuestras necesidades, siempre tan pendiente de nuestro desarrollo, Mari. Muchas gracias. Obviamente, muchas gracias al doctor, pero a ti en especial porque siempre estás al pendiente de las necesidades de nosotros los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es de todo asuntos académicos. Y de Reyes, que nos escuchó muy atentamente y nos hizo propuestas ahí del tema, ¿verdad, Reyes? Nos orientaste incluso más. Yo también aprendo de él, y más o menos nos orientó sobre qué, hacia dónde enfocáramos esta charla con ustedes también. Pero ya estamos listos todos, Félix. A ver, sonrían. En 3, en 2, en 1. ¿Listo? Un minutito para tomar otra fotografía. Ahí en el chat aparece una. Sí. En 3, en 2, en 1. Listo. Listo. Pues muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, doctor Reyes. Y nos vemos pronto. Siga nuestra programación de cursos en la página oficial de la universidad, en el apartado de asuntos académicos. Vamos a tener un curso presencial el lunes o el martes. El martes va a ser el primer grupo presencial aquí en Campo Redondo, en la sala de juntas. Todavía se pueden inscribir. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, doctor Reyes. Gracias a ustedes. Gracias, Reyes. Gracias. Gracias, nos vemos el martes. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Mari. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, doctor. Saludos. Gracias, hasta luego.